Sí les comunicaron que me tardaba unos minutitos en ingresar, es que ahí tuve como problemas. Por favor, me excusan Maestra, sí nos la dijeron. tardanza. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esa semana? ¿Cómo los ha tratado sus tierras estos días? Bien, ayer hicimos simulacro, maestra. Ay, muy bien. Fue ¿Cómo les simulacro fue? nacional. Muy bien, ¿Sí? rompimos récord. Sí, ¿De creo que qué? sí, de salir bien. O sea, buen tiempo. Bueno, me alegra. Yo soy, bueno, no he estado como en muchos simulacros, al menos no los generales. Aquí realmente hace un buen tiempo no hacen simulacros. Y la Ajá. última vez me fue muy mal. No salí, me morí. Es que aquí ya sabe que, bueno, no sé si sepa, pero aquí es como muy común que siempre tiembre en 19 de septiembre. ¿En serio? Sabemos por qué, pero sí es súper común. De hecho, si lo googlea, siempre pasa Sí. algo el 19 de septiembre. Ve, sabes que no tenía ni idea de ese dato. Menos mal, ya hoy es 20, si no de pronto me preocupo. En la Ciudad de México No pasa sí tiembla el 19 de septiembre. Sin embargo, ahorita yo Siempre. estoy en el estado de Guerrero y ayer sí tembló. Ah, sí es Oye, cierto, tembló casi como a la una, ¿verdad? Sí, acá en el estado de Guerrero hubo temblor. Sí, a mí me Yo llegó casi quería salir terror. corriendo, como No, hacemos y en la eso que el Ciudad mes de del terror México, es octubre. pero bueno, no pasó a mayores. Bueno, aquí en Colombia, cerca de donde yo vivo, hay una falla geológica en una zona que se llama la Mesa de los Santos y allá tiembla como que todo el tiempo. Pero pues así que tengamos como unos días fijos, no, voy a googlearlo, y si de verdad que lo voy a googlear porque me parece muy Sí, maestra, particular, muy búsquelo, búsquelo, particular, búsquelo. ¿no? ¡Qué miedo! Yo me iría como de viaje. No es Se muda. como que bueno, vamos a coordinar las vacaciones, pero no, a mí eso de verdad me da como angustia. Y sobre todo, creo que yo el otro día les dije, ¿no? Que yo sí siento que yo soy Sí, muy eso mala en la coincidió. respuesta a ese tipo de situaciones. Primero, Me ha pasado em, que como que no reacciono, no reacciono de manera eficiente o a, sea, a, a, eso se queda a ahí para. esas cosas. No, pues la vez pasada era que salir de la oficina, pues yo estaba en la oficina y yo estaba ocupada, entonces estaba como tan concentrada haciendo lo que estaba haciendo que literal sonaron las alarmas y yo no me di cuenta, o sea, yo estaba ya como No, musiquita. maestra, pues ya le cayó todo. Sí, morí, por eso le digo que morí. El último resultado del simulacro dijo eso, que yo, obviamente me dijeron, ¿no? Los de gestión del riesgo y todo lo demás, que no, que yo irresponsable, que como así, que no revisaba, que bueno, en fin. No, pues yo estaba ocupada. Y la última vez que aquí tembló, que estaba en mi casa, fue de madrugada, yo me desperté. Bueno, el último, yo no lo sentí, pero antes de ese, también tembló así como en la madrugada, yo me desperté, sentí que estaba temblando y le dije a mi amor, no, como que, amor, está temblando. Y ya, y me volví a dormir. Volví a dormir. Ah, bueno, lo bueno Y que sí la sintió. como que, bueno, pues si hemos de morir acá, pues yo no me voy a descontrolar porque es igual, ya que Dios mío me ampare y me cuide y me favorezca, porque de verdad sí siento que soy muy mala reaccionando en ese tipo de situaciones. Qué horror. Qué horror. Pero me alegra que ustedes sí les haya ido muy bien, que sí hayan reaccionado adecuadamente al simulacro. Y bueno, Dios quiera, nunca nos toque una situación de esas como tan complicadas, pero si llegase a pasar, dime, Oli. No, nada, que también, sí, por más simulacros, cuando realmente tenemos el temblor, pues se nos olvida, ¿no? Y salimos corriendo. Sí, sí, no, yo es que me paso de tranquila, ¿no? O sea, siento que yo nunca pienso que algo malo va a pasar. O sea, creo que mi psique está como confiada, pensando que solo es un temblor y que siempre va a pasar. Y eso me hace ser poco.
Fíjense en que eso, por ejemplo, es una respuesta de las emociones, ¿sí? Esa es precisamente la función del miedo o el temor. El miedo o el temor son emociones que nos permiten protegernos, ¿sí? Entonces, incluso el asco también, ¿sí? Pero entonces el asco tiene una función más como de lo que uno come, de lo que uno toca, de aquello donde uno se siente, cuando el cuerpo, o más bien cuando la mente siente asco de algo de su entorno, es porque está cuidando al cuerpo. ¿Sí? O sea, porque, por ejemplo, si vemos, qué sé yo, un queso con moho, a mí eso, por ejemplo, me dan como muchas ganas de vomitar. ¿Sí? Y es lo que nos dice, no te comas ese queso porque está en un mal estado. Y esa es una emoción de protección con el cuerpo. Y el miedo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, no nos pasa cuando, por ejemplo, tiembla y hace que corramos, que nos movilicemos para cuidarnos y salvaguardar nuestra vida. Es lo que hace, por ejemplo, que cuando estamos en un edificio muy alto y nos asomamos y nos da así como esa, como un poco de vértigo, pero también un poco de miedo, nos corremos hacia atrás para evitar resbalarnos o caernos. Esa es una función del miedo. Y yo ahí tengo un problema, o sea, porque ahí yo no, o sea, yo no reacciono con miedo, a mí no me da temor, sino que yo me lo tomo como muy a la ligera y digo, bueno, esto va a pasar y eso no me permite una reacción o una respuesta eficiente frente a ese proceso. Pues igual del todo tampoco es malo porque reaccionar como con esa impulsividad de querer salir corriendo, ¿no? Lo han dicho muchas veces que en caso de sismo no es que sea muy prudente siempre desalojar. En algunas ocasiones hay que desalojar, en otras hay que esperar, ¿no? A que el sismo pase para hacer el desalojo. Pero bueno, no sé si soy yo justificando mi ineficiencia de respuesta en este tipo de sismos, pero es lo que puede llegar a suceder. Y fíjense en cómo todas las emociones tienen una función, incluso el miedo y el temor, ¿sí? O sea, el miedo y el temor es lo que nos dice algo no está bien en el entorno, cuídate, devuélvete, protégete, huye, o haz algo porque puede que tu vida esté en riesgo, ¿sí? Como cuando caminamos en una calle oscura y también sentimos miedo porque sabemos que de pronto puede salir alguien que nos pueda hacer daño y como que empezamos a caminar muy rápido. Fíjense que es una respuesta netamente conductual a partir de un pensamiento, porque no hemos visto siquiera a alguien. Simplemente sabemos que esa situación puede llegar a generarse y a partir de eso nuestra emocionalidad tiene pues una repercusión en nuestra conducta. Y esto pasa todo el tiempo con cada cosa que vivimos, porque realmente todos los seres humanos vibramos en varias emociones a lo largo del día. Y hacernos consciente de eso pues nos hace ser mucho más pues eficientes en nuestro día a día, ¿no? Uno de los ejercicios muy básicos del mindfulness tienen que ver precisamente con esa conciencia emocional y es cómo nos tomamos un espacio de tiempo, sobre todo al iniciar el día y al finalizar el día, como para respirar hondito y mirarnos hacia adentro. Eso puede sonar un poco redundante, pero es eso, ¿no? Es como tomarnos una pausa, respirar y sentir qué emoción estamos vibrando, ¿no? Si nos estamos sintiendo tranquilos, cansados, estresados, nostálgicos, tristes, o cómo se perciben las emociones de nuestro cuerpo. El otro día estaba en una conferencia que me dejó muy impactada porque hicieron un estudio en una muy buena cantidad de tiempo sobre las energías que pues el cerebro en términos de energía eléctrica, casi, ¿no? Porque sabemos que nuestro cerebro tiene un proceso que se llama la sinapsis, que es cuando digamos, los neurotransmisores se chocan y empiezan a liberar algún tipo de hormona y cómo esa cantidad de energía que aparecía a partir de los procesos de sinapsis nos daba una energía a la alta o una energía a la baja, que pues hacía que nuestro comportamiento se determinara de una forma y no solamente nuestro comportamiento, sino habían emociones que pues tenían, o sea, tenían una relación directa con los riesgos de conductas suicidas, por ejemplo. ¿Sí? Y yo sorpresa que hay emociones, claro, entonces hacía como un nivel de energía, ¿no? Entonces decía que los seres humanos podemos tener energía del 0 al 200 según lo que la investigación hizo, que fue una investigación seria, ¿no? O sea, eso le hizo un equipo de neuropsicólogos
y psiquiatras, médicos, psicólogos, psiquiatras y neuropsicólogos que lograron medir la energía del cerebro de acuerdo como a las emociones que se percibían y lo clasificaban del 0 al 200 y decían cómo estar en emoción baja, ¿sí? Entonces ellos decían que más o menos debajo de los 50 habían más tendencias a las conductas suicidas, uno, y pues obviamente el cuerpo se sentía mucho menos energético. ¿Y cuáles eran esas emociones? Eran emociones relacionadas con la culpa, la frustración, el miedo y el arrepentimiento, ¿sí? O sea, ni siquiera la tristeza vibraba tan bajo como la culpa. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque realmente yo siento que la culpa es algo de lo que pocas veces uno habla, ¿no? Tal vez cuando uno piensa como en emociones incómodas, siempre piensa quizá en la rabia, siempre piensa quizá en la tristeza, pero emociones como la culpa, lo cierto es que se convierten entonces en emociones muy riesgosas para nuestra salud mental porque hacen que nuestra energía esté muy por debajo de lo que debería estar y a partir de eso, pues las posibilidades incluso de generar pues conductas de intención suicida, pues son mucho más altas. Y pues muy a pesar de lo que yo creía, emociones como la rabia y la tristeza pues estaban entre más o menos los 50 y los 70 y las que aparecían por encima pues obviamente eran las que tenían que ver con la alegría, el enamoramiento y la que aparecía pues como en el top era em, la plenitud, ¿no? Esa sensación de plenitud era que pues además es muy efímera, ¿cierto? Son como momentos específicos en donde realmente logramos tener como ese choque que nos hace sentir absolutamente plenos. Y ahí es cuando mayor producción de energía eléctrica y a su vez energía, pues digamos, en el cuerpo podemos llegar a tener para lograr equilibrarnos y conseguir pues ese bienestar. Eso me llamó mucho la atención y sobre todo porque además lo estábamos viendo en un espacio de aprendizaje en donde conversamos mucho sobre la forma en la que nuestras emociones todo el tiempo se estaban proyectando en los demás y creo que cada vez que tengo ese tipo de espacio siempre llego a la misma conclusión y es todos deberíamos ir a terapia, siempre porque pues hay un montón de cosas ahí pendientes por resolver que uno a veces no logra ser consciente. Y creo yo que, por ejemplo, el tema de la culpa, yo escuchaba ese día a una compañera y ella creo que fue en ese instante que logró hacer consciente de cómo en su casa muchos conflictos que se seguían generando con su hija tenían que ver con el hecho de que ella se sentía muy culpable porque cuando ella estaba muy pequeña, en varias ocasiones, ella le reprochaba a su hija que por culpa de ella, ella peleaba mucho con el esposo, o sea, por culpa de la hija, ella peleaba mucho con su esposo. Su hija crece y cuando la hija crece empieza a tener situaciones de trastornos del estado de ánimo, incluso tuvo un episodio de intento suicida y a partir de ello pues ha generado un trastorno de ansiedad generalizada, entonces la salud mental de su hija se ha visto muy afectada. Ella es una mamá muy 10, sí, es una mujer que se esmera mucho por cuidar a su hija, por estar pendiente de ella, por querer hacer muchas cosas, pero creo que en ese instante ella, incluso creo que fuimos todos los que estábamos ahí, logramos entender cómo esa culpa pendiente por esos momentos específicos en donde ella señalando, porque así lo dijo, ¿no? O sea, como señalándola, yo le dije, es que tu papá y yo estamos peleando por tu culpa, le sigue doliendo, le sigue cargando y le sigue generando dificultades en sus dinámicas de relación familiar. Y yo digo, pucha, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que uno haga conciencia de ese tipo de situaciones que a veces vemos muy superfluas, pero crean unas huellas infinitas en nuestra vida que pues nos hacen ser lo que somos en todos los entornos? Y esto no pasa únicamente en las dinámicas familiares, sino ese tipo de situaciones afectan y alteran todo lo que somos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, si no, fíjense en cómo es que comenzamos hablando de sismos y logramos hacer esta conexión para darnos cuenta que al final, y ya estamos hablando de lo que concierne a la clase, ¿cierto? Porque estamos hablando de cómo las emociones alteran nuestra dinámica conductual. O sea, es que no es algo que se queda únicamente acá o en el corazón, ¿no? Es algo que realmente logra exteriorizar comportamientos que tienen una implicación y una consecuencia en nuestro, pues en nuestro mundo exterior.
Entonces, hay que hacer conciencia de ello y hay que darnos cuenta no únicamente de cuán importante es empezar a reconocernos, sino sobre todo empezar a sanar. Y esa es una invitación permanente porque mm, tal vez a veces pensamos que hay procesos que logramos hacerlo solos y nos da como temor ir a buscar ayuda porque no me siento muy cómodo como contándole mi vida a otra persona, pero hay cosas que no se descubren en un escenario distinto al de la terapia. Sí, por más que uno quiera, por más que uno revise, por más que uno intente, por más libros de autoayuda y los podcasts y las conferencias y todo lo que uno quiera hacer, pues no puede, ¿no? Eso es como cuando a uno el cliente, en términos de derecho, pues no acude al abogado para buscar una consulta, sino simplemente como que googlea lo que sucede y busca en TikTok cómo adelantar su proceso. ¿No? O sea, pasa lo mismo, nunca va a ser equivalente la asesoría que un profesional del área jurídica pueda brindar a la información disponible, a pesar de que sabemos que hay mucha información disponible, y lo mismo pues pasa como en otros campos de las ciencias. ¿No? Dicho esto, muy a modo de introducción, voy entonces a compartirles la presentación de la clase de hoy, que pues va a dar apertura. Esta es nuestra tercera clase, ¿no? Entonces, esta clase es la que va a darle apertura. Bueno, vamos a intentar como cerrar lo que revisamos las clases anteriores y darle apertura a lo que vamos a revisar en las que nos falta. Y es el tema de la psicología, la justicia terapéutica y la salud mental en ese contexto de lo que es los métodos alternos de resolución de conflictos. Entonces, importante dejar claro, bueno, este es un autor que expone que los elementos esenciales para la definición de la eficacia de un proceso de mediación están directamente relacionados con las intervenciones y las características del mediador. Y digamos que esa revisión que hace el autor, y no es únicamente él, sino otros autores que también han logrado identificar algo que desde una línea teórica de los métodos alternos o todo lo que tenga que ver con mediación y conciliación, se han denominado los famosos intangibles de los métodos alternos, ¿no? Entonces, se ha logrado comprobar que a partir de un proceso eficiente de mediación o de conciliación, que tiene obviamente mucho que ver con las características del mediador, pues logran encontrarse intangibles como el bienestar, la tranquilidad, la seguridad, la eficiencia, que pues probablemente representan de entrada un factor o un elemento positivo que debería motivarnos a utilizarlos uno más, y dos, pues a asumir con mayor compromiso ese proceso de orientación del proceso. Entonces, como les estaba diciendo, esa eficacia en el proceso está directamente relacionada con las intervenciones y las características del mediador, además de la naturaleza de la disputa y el modo en cómo las personas implicadas se relacionan en el proceso. El factor relacionado a la naturaleza de la disputa en el proceso no debe excluir, alerta al autor, la preparación y la comprensión del mediador para lidiar casi siempre con manifestaciones afectivas intensas, de hostilidad entre las partes. Es aquí que la mediación debe inicialmente diferenciarse de una negociación común. Entonces, aquí hay varios puntos importantes a tener en cuenta desde lo que nos está diciendo el autor. Lo primero es que el rol del mediador debe todo el tiempo reconocer, independientemente del proceso, que la naturaleza del litigio, ¿cierto? Tiene como unas características que debe plantear cuál es la postura del mediador frente a los hechos. Pero a pesar de que de alguna manera ese mediador tiene que darse cuenta y revisar desde la individualidad cada caso, esa diferenciación nunca debería afectar la preparación y la comprensión del mediador. ¿Y por qué se hace esta reflexión? Porque de alguna manera se ha logrado también entender que en ocasiones, ante cierto tipo de casos, los mediadores dejaban de alguna forma la necesidad de prepararse frente al proceso en términos de las demandas emocionales que ellos requerían. Y esto es una cosa que sigue sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, y hoy justamente lo estaba discutiendo en una clase que estaba dando antes de,
y es que yo todavía no he logrado comprender muy bien por qué a veces a los abogados, no sé allá en México cómo funciona, pero aquí en Colombia sí hemos encontrado mucha resistencia entre el ámbito jurídico para poder hacer conciencia del plano emocional. Sí, o sea, los abogados colombianos, por su forma o su estructura, casi que incluso de entorno académico, ¿no? Por la praxis pedagógica en la que nos educamos, solemos ser muy estructurados y desesperadamente procesalistas. Y por alguna razón, en esa estructura de pensamiento muy procesalista, que me parece que pues igual está muy bien, porque al final del día nosotros como abogados debemos garantizar el debido proceso y garantizar que las partes pues puedan acceder a una respuesta eficiente en justicia y en derecho, pues no entiendo cuál es la necesidad de pensar que no podemos generar ese proceso de atención, esa garantía al debido proceso bajo una praxis que reconozca desde la empatía también la sensibilidad del otro, ¿no? Entonces como que de entrada se genera mucha barrera. Se genera barrera desde la justicia ordinaria y se genera barrera incluso desde la aplicación de los métodos alternos. Y esto es una cosa que no puede seguir sucediendo porque es necesario que se haga conciencia de cómo ese rol del mediador puede tener pues una afectación tan directa, no solo en las partes, sino en la eficiencia de la ejecución que se realiza. Llámese métodos alternos de resolución de conflictos o llámese justicia ordinaria. Entonces, en ese sentido, importante tener en cuenta que la postura del mediador siempre debe estar dispuesta, entendiéndolo desde la relación directa con la eficacia que va a tener, que es importante, obviamente, que se revise desde la individualidad del proceso cuáles situaciones requieren como de una mayor preparación en términos de la gestión emocional por digamos, las afectaciones emocionales intensas e incluso hostiles que pueden observarse en esa mesa de negociación, conciliación o mediación, pero siempre saber que igual, independientemente de que se trate de un caso o del otro, pues habrá que buscar pues la manera de prepararse. ¿Listo? Entonces, y esa mediación, que es la última reflexión que hace acá, debe diferenciarse de una negociación común, ¿no? Porque en una negociación común hay una gestión directa del conflicto, ¿no? Entonces, al ser una gestión directa del conflicto, no hay una persona tercera neutral que se encargue de ayudar o de coayudar en ese escenario de resolución para poder verificar, pues, el cumplimiento del acuerdo. Dime, licenciado José. Sí, maestra, buenas opciones idóneas más comunes en una mediación o sí, con un mediador en una mediación. Intervenciones idóneas con los participantes en las mediaciones o cuáles son las más comunes de intervenciones idóneamente por parte del mediador o entre los participantes. Esa es la pregunta que quisiera plantearle. ¿Me estás preguntando? Sí, es una pregunta. ¿Cuáles son o cuáles serían las intervenciones más comunes de los participantes o, bueno, como mediador hacia los participantes en una mediación, independientemente de lugar, tiempo y forma y de materia? Bueno, nosotros hemos hablado de varias habilidades que son esenciales en el proceso de la mediación. Y esas habilidades pueden ser comunes en ese espacio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de habilidades comunes en los espacios de mediación, reconociendo que cada caso siempre va a ser diferente, ¿no? Esas habilidades obviamente tienen que ver con la escucha activa, que es absolutamente necesaria en ese espacio de mediación, y segundo, y quizá aún más importante, el tema de la empatía, ¿sí? Empatía tanto en la dificultad propia del litigio, tanto como en la empatía de las emociones. Es decir, yo tengo que comprender el conflicto que estamos intentando resolver, desde cuál fue la afectación que recibió A, ¿cierto? Y cuáles son las pretensiones que tiene A partir de sus necesidades específicas. Y también entender cuáles son las afectaciones de B y sus pretensiones a partir de sus necesidades.
Comprendo lo que pasa con A, comprendo lo que pasa con B. Desde lo fáctico, ¿no? Que es normalmente lo que hacemos, pero no únicamente en términos de la pretensión, sino también en términos de la necesidad. ¿Qué hay más allá de lo que en los meros hechos me están exponiendo sobre la situación que vamos a resolver? Una empatía dirigida entonces a reconocer y comprender esos procesos vivenciales, esas situaciones específicas que han generado el conflicto y que a su vez nos muestran en el momento unas necesidades y pretensiones concretas. Y la segunda es una habilidad importante para poder empatizar con las emociones de los sujetos que están en la mesa, ¿cierto? Entonces, yo logro comprender y entender la emoción del otro, ¿sí? Y a partir de esas emociones, genero unas acciones específicas en la mesa que me permitan dar una contención. Por ejemplo, si yo llego a la mesa de negociación o de conciliación o de mediación, más bien, mediación y conciliación, y observo que una de las partes se encuentra enojada, ¿sí? Y la otra más bien está un tanto más neutra, yo tendré que buscar estrategias de gestión emocional para brindar desde mi rol como conciliador la posibilidad para que esa parte que se encuentra enojada logre de alguna manera regular sus emociones, ¿sí? Entonces, lo primero que puedo hacer es iniciar una dinámica de diálogo tranquila, tener en cuenta el tono de voz que uso, buscar cómo generar un poco de reflexión frente a lo que es el proceso, dirigiéndome sobre todo a esa persona que tiene mayor muestra de como afectación emocional en esa mesa de negociación para poder verificar que en algún momento ya se logre como encontrar esa estabilidad. Incluso si yo observo que la persona, a pesar de que yo he tratado de buscar las maneras de gestionar como el espacio para que se elimine esa tensión y no se da, pues revisar tiempos, ¿no? Para darle como espacios a las personas y tratar siempre como de generar el ambiente de conciliación y mediación cuando las personas estén lo suficientemente estables, ¿sí? Entonces, a partir de ello, empatía, insisto, tanto en los hechos, la necesidad de las pretensiones, como en la emocionalidad de las partes que componen la mesa de negociación o de conciliación, y a su vez, pues la capacidad para comprender también la emocionalidad de estas partes. Habilidades de autogestión y habilidades de gestión y contención emocional para las otras personas, ¿no? Entonces, eso lo veíamos un poco en la clase anterior cuando hablábamos de la escucha, ¿no? De ciertas palabras de afirmación, de la retroalimentación de las necesidades para poder generar un ambiente que se preste a esa discusión en derecho, ahí sí, para generar pues una acción eficiente. Ya lo demás va a depender siempre de cómo se genere como la dinámica comunicativa. Pero yo lo que les puedo decir también desde mi experiencia es que lo ideal es lograr hacer una muy buena lectura al inicio de la audiencia, ¿sí? Como para poder buscar estrategias de entrada que permitan un balance o un equilibrio emocional, de modo tal que en el proceso, ¿sí? O en el avance del proceso de mediación, pues las partes estén mucho más dispuestas, porque a veces esperamos a que empiecen a generarse los conflictos. Y ahí es cuando tenemos más dificultades porque pues la emoción claramente a medida que avance se va a desbordar más. Entonces hay que saber leer muy bien la emoción en la entrada para poder plantear como soluciones mucho más eficientes desde ese momento para poder generar como criterios, ¿no? De estabilidad en ese proceso. ¿Vale, licenciado? Intervenciones. Ok, bueno. Entonces, siguiendo con la presentación, hay varios estudios que han logrado entender cuál es esa función del mediador, ¿no? En torno a ese reconocimiento emocional. Para este caso, digamos que en esta plantilla nos muestra pues un estudio realizado en Santa Catarina
Eso es en un estado de Brasil, en donde se generó una investigación que demuestra la importancia de que el mediador reconozca de forma adecuada y se articulen en varios aspectos intersubjetivos, o sea, entre las partes, pues los procesos de la actuación. ¿De qué actuación? Pues la actuación para generar ese espacio, insisto, de balance emocional. Trata también como de entender o comprender la mediación y sobre todo la mediación familiar como una intervención que lidia con un campo repleto. Fíjense en además cómo lo describen, un campo repleto de cuestiones emocionales y no apenas materiales. En este sentido, enfatizar los aspectos emocionales relacionados trae a la luz la proximidad de la mediación con la psicología, aunque siempre necesitaremos delimitar las diferencias entre la una y la otra. Y creo que esta es tal vez una de las confusiones o de los puntos que a veces genera un poco de resistencia, y es que siempre los abogados decimos, bueno, pero es que yo no soy psicólogo, ¿sí? O sea, yo no tengo por qué generar un proceso terapéutico pues en medio de la conciliación para que eso progrese. Y creo que aquí es absolutamente importante decir, sí, es cierto, o sea, no somos psicólogos y no vamos a generar un proceso terapéutico en nuestra intervención de mediación. No es tampoco lo que se les está pidiendo, pero sí es importante que logremos revisar y sobre todo abstraer algunos elementos de la intervención psicológica que permiten y faciliten pues ese proceso de gestión del conflicto. ¿Cuáles vendrían siendo esos elementos? Lo que acabo de mencionarles gracias a la pregunta del licenciado José Alfredo, que tienen que ver con las habilidades que la persona tiene para leer esa situación. De hecho, desde la práctica de la psicoterapia hay dos conceptos necesarios en el vínculo terapéutico. Uno de ellos se llama el rapport y otro pues es la empatía, ¿sí? Entonces la empatía tiene que ver con la capacidad que el psicoterapeuta tiene para poder comprender la vivencia de su usuario, de su cliente, de su paciente, y es lo que hace que él logre mm, ver de alguna manera desde los ojos del paciente lo que le está afectando para poder brindarle un camino hacia su salud mental, ¿sí? Y el rapport tiene que ver como con el vínculo. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a terapia, pero sí pasa que uno no se siente cómodo con todos los terapeutas. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Si usted en algún momento fue a terapia y ese espacio no le gustó, no se sintió cómodo, vaya a otro terapeuta, ¿sí? Pero dele otra oportunidad a la terapia, porque lo cierto es que el vínculo terapéutico no se establece con todo el mundo, ¿sí? Hay personas que tienen muchas más habilidades de rapport y otras que tienen menos habilidades para establecer rapport. Pero el rapport es el enganche, ¿sí? Es cuando tú logras hacer como clic con esa otra persona y no es un clic como de amigos, como de que me gusta, no, o sea, es un clic terapéutico, ¿no? En donde como que nos conectamos y yo me siento en confianza y logro aperturarme para contarle qué es lo que me pasa, qué es lo que me duele, e incluso logro reconocer cosas que no le he reconocido nunca jamás a nadie, porque eso es lo que se hace en los espacios de terapia, ¿sí? Entonces, ese vínculo, ese clic se llama rapport y se establece a partir de eso, ¿no? De técnicas que logran empatizar y comprender pues la situación, la vivencia del otro y que además logran casi que aprender cómo a leer de acuerdo a la necesidad de mi cliente, la forma en la que yo debo dirigirme, sí, siempre hay como un protocolo, pero yo logro individualizar al sujeto que se sienta enfrente de mí para poder brindarle las palabras y los espacios adecuados que le hagan confiar en mí, ¿sí? Y eso, aunque, vuelvo y digo, es propio de la terapia psicológica, es algo que los mediadores deberían lograr hacer, ¿sí? Porque si el mediador logra engancharse con sus partes, logra generar un ambiente de confianza, evidentemente la situación va a conversarse, uno, y a solucionarse, dos, de manera mucho más eficiente porque yo deposito confianza en esa persona que está liderando ese proceso. En estos sentidos, o perdón, en el sentido de los elementos emocionales, Parkinson, que es otro teórico propio de la psicología, llama la atención sobre los modelos de comunicación existentes en las parejas que se encuentran en litigio por separación, divorcio y guarda de sus hijos. La autora cita patrones y categorías con formas definidas de comunicación entre las partes. Entonces, fíjense en cómo hay elementos propios de ciertos casos, de ciertos ambientes que nos
pueden ayudar a generar herramientas mucho más específicas. Y esto es algo que ustedes desde cada una de sus experiencias pueden empezar a denotar. Entonces, por ejemplo, algo que ya hemos comprobado, ¿cierto? Es que desde la mediación, el ámbito que quizá mayor carga emocional tiene es todo lo que tenga que ver con mediación familiar y específicamente cuando hay disputas entre la pareja, ¿sí? No únicamente el tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, entre padres e hijos, aunque bueno, la violencia intrafamiliar no es tanto del campo de familia, o bueno, depende de la institución en la que se trate, pero sí todo lo que tenga que ver como con separación, visitas, cuidado, custodia de parejas que recién están separándose o están incluso en ese proceso, pues tienen una carga emocional muy complicada, ¿sí? Y son emociones que tienen que ver con la culpa, con la frustración, con el enojo y a veces con las propias del duelo, porque todavía estamos resolviendo esas etapas. Entonces, en algunas hay negación, o en otras hay mucha agresividad, y eso puede darle orientaciones per se al mediador para que pueda generar acciones dentro de los escenarios pues como de resolución del conflicto. Y hay mediadores que son muy pilosos en ese sentido y pues incluso han buscado como herramientas propias de la praxis psicológica, ¿no? Entonces buscan como algunas, voy a buscarles eso para la próxima clase, se los voy a como obsequiar, ¿no? Hay como algunos ejercicios muy sencillos de como autoconocimiento o incluso darles como memo fichas con frases que logren activar como ciertas emociones o regular ciertas emociones para permitir generar espacios amigables en los espacios de mediación y conciliación. Porque lo cierto es que las emociones, si bien es cierto, pueden convertirse en un elemento contrario al desarrollo adecuado de los procesos comunicativos en la mediación, pues lo cierto también es que pues en regularlas y generar ese ambiente de bienestar, pues puede hacer exactamente lo contrario y es permitir que avance favorablemente el proceso. Por ello deberíamos prestarle, insisto, mucha atención. La autora enfatiza que hay desde padres cooperativos a guerreros que no dejan de lado la disputa, pasando por situaciones de compañeros que acaban no dejando claro si están separados o no, gerentes comerciales, que son aquellos que discuten solamente cuestiones prácticas, ¿sí? Sin considerar los sentimientos, y los casos en los que los padres no se comunican de ninguna manera. Yo no sé si ustedes alguna vez han atendido un caso de papás que no se hablan entre ellos, ¿sí? Y llegan a los escenarios de conciliación y son, o sea, como que se niegan a mirarse siquiera para hablarse, ¿no? Es que yo ya no hablo con ella, yo todo lo que tenga que ver con los niños me comunico directamente con mi suegra, o me comunico directamente con la hermana de ella, o hablo específicamente con los niños y toda la plata que yo tengo que enviar la envío directamente a la cuenta, y yo no tengo intención alguna de conversar con ella, ¿sí? O sea, se leen incluso ese tipo de patrones que evidentemente son cero viables para establecer un poco de conciliación. Y ahí a veces las partes lo que hacen es que simplemente dicen, ok, no hay ánimo conciliatorio y ahí muere la conciliación o muere la mediación, ¿cierto? Porque no hay un ánimo conciliatorio. Y realmente eso es eficiente, pues entonces habrá que levantar una constancia donde pues no se pudo generar la conciliación a efecto de que no existía ánimo para que ello pueda trasladarse a la justicia ordinaria y pueda iniciarse un proceso desde lo formal. No sabemos cuánto tiempo va a durar ello y sabemos que pues va a actuar un juez en torno a la norma sin importar las particularidades de las necesidades y eso puede que no beneficie del todo ni a las partes y sobre todo a los niños. Entonces, muy a pesar de que incluso nos encontremos con ese tipo de situaciones que pueden llegar a presentarse, porque les digo, son predecibles entendiendo las dinámicas naturales de las situaciones de pareja, pues habrá que entrar a reconocerlo, ¿cierto? Ok, entiendo que ustedes en los últimos meses no han tenido una buena comunicación, sin embargo, para mí es importante que ustedes logren entender por qué este espacio es importante. No únicamente para ustedes, sino para las personas que más deberían importarle a ustedes dos, no como pareja, sino como papás, que son sus hijos. Entonces, yo con todo respeto les invito a que por favor respiren profundo y piensen con mucha más calma si realmente quieren dejar pasar por alto esta oportunidad
de gestionar ustedes mismos de manera voluntaria, entendiendo y pensando en las necesidades de sus hijos, este espacio para generar una solución, o simplemente lo pasamos por alto y lo dejamos así. No, doctora, no quiero, de verdad, yo no estoy dispuesta a hablar con él. Bueno, tómese un momento. Voy a darle 5 minutos para que ustedes respiren, para que piensen en sus hijos y de verdad ustedes asuman si pues no hay ningún tipo de opción o no hay ninguna forma que les permita generar una conciliación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es intentarlo, ¿sí? Siempre intentarlo y vuelve, digo, obviamente uno está respetando la voluntad y si al final del día pues no se da, pues no se da, pero sí intentarlo. Aquí eso pasa mucho, aquí pasa mucho que cuando las partes llegan como con esa actitud de entrada, como que, ok, no hay ánimo conciliatorio y ya está. Y eso, en lugar de ayudar, lo único que hace es que empeora la situación. Porque entonces, ¿qué nos queda? La experiencia negativa de un espacio que no funcionó para nada y que únicamente me hizo verle la cara a alguien que no quería ver y que aumenta pues esa lesión emocional que yo ya tenía y que pues bueno, está generando mayor daño para mi familia y para mí en ese proceso. Los fallos más intensos de los canales de comunicación entre las parejas o en el caso del litigio con las exparejas también son apuntadas por Oltramari y Kruger como manifestaciones referentes a la conyugalidad y no pueden mencionarse respecto a la mediación. El texto de Oltramari enfatiza la importancia de temas urgentes para el trabajo y estudio del mediador, como diferencias de género y las representaciones del amor o la contemporaneidad, así como la preocupación que el mediador debe tener con la línea tenue entre la mediación y la terapia. ¿Qué nos dice esto? Palabras un poco más sencillas y eficientes, es que, tal como les estaba diciendo hace un momento, las emociones propias de los conflictos de mediación familiar pueden estar cargadas por aquellas que devienen de la etapa del duelo, ¿sí? Del duelo, de la pérdida de la relación afectiva y de pareja que se tenía con quien en algún momento fue su esposo y es también y será siempre el papá de sus hijos, o fue su esposa y será siempre la mamá de sus hijos. Y entonces en esa dinámica de ruptura ante el duelo hay muchas emociones y también hay muchas cogniciones. Cogniciones que tienen que ver con las lecturas del amor y las lecturas de las relaciones conyugales. Y este es un tema que debe ser tomado en cuenta por el mediador, ¿cierto? Pero también entender cuando es algo que simplemente se sale del contexto y de la competencia de lo que el mediador puede y debe hacer. Y lo importante es aprender también a remitir y a hacer observancia de ese tipo de situaciones para decirle a la persona, sabes, yo creo que es importante que puedas revisar la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para que tengas un acompañamiento en estas dinámicas del duelo o de la separación y logre hacerse un poco más eficiente el proceso. Sí, porque hay heridas que son muy complejas de sanar. Entonces, obviamente, a pesar de que tengamos la intención de querer cambiar o sobre todo querer contener ciertas emociones, pues eso va mucho más allá, ¿sí? Tiene que ver, insisto, con historias, por ejemplo, de las manifestaciones de conyugalidad. ¿Qué son las manifestaciones de conyugalidad? Pues la forma o las dinámicas de esposos propiamente dicha, ¿no? Y cómo cada uno lo entiende. Y hoy en día es aún más complejo porque encontramos, fíjense en que si yo les pregunto a ustedes, que no somos un grupo muy grande, ¿cuál es el valor más grande en su relación, más importante más bien? ¿Cuál es el valor más importante en su relación de pareja? Estoy segura que todos me van a dar respuestas diferentes, ¿sí? Unos van a hablar de la lealtad, otros van a hablar de la fidelidad, otros van a hablar de la compañía, del respeto, de la paciencia, y eso tiene que ver con las manifestaciones referentes a la conyugalidad, ¿no? De cómo logramos entender esa relación de pareja en un proyecto de vida a largo plazo que afectan pues la forma. Y obviamente además tienen que ver también con nuestros principios
naturales de crianza e incluso pues los estereotipos de género, ¿no? O las identidades de género. En como por ejemplo para la mujer que siempre soñó con casarse, tener una familia, y era una familia que pues quería que perdurara porque ese era su proyecto, ¿no? Y para la sociedad tal vez a veces hay mayor presión sobre la mujer que para el hombre, porque pues en una mujer divorciada asume ciertos roles sociales que no son quizá tan atractivos, y discúlpenme si esto suena mal, pero pues no son tan atractivos como los que tal vez se le asumen para los hombres, ¿no? Entonces un hombre casi casi que vuelve a recuperar su soltería, en cambio la mamá pues queda bajo una carga y responsabilidad mucho más amplia que evidentemente requiere una atención desde su salud mental y de su estabilidad emocional distinta. Entonces, aquí también es importante entender cuál es el límite. Sí, claro, yo tengo una función de contención en el espacio de mediación para intentar darle respuesta a un conflicto, pero también tengo que entender que desde esa dinámica es importante que yo logre ver cuál es el límite respecto de lo que yo puedo atender y cómo es importante pues también poder remitir. Sánchez, en un texto en el que trabaja las aproximaciones y diferencias entre la mediación y la terapia, escribe que un aspecto que marca las diferencias entre estas dos intervenciones está en el conocimiento que el mediador necesita tener acerca de las leyes, ¿sí? Si en terapia los conocimientos jurídicos no son necesarios en el ejercicio de la función, en mediación estos son imprescindibles para la adecuada conducción del proceso. Y a veces cuando digo esto tal vez no suena muy atractivo, y incluso puede ser un poco discutible, pero pues es cierto, ¿sí? Un psicólogo en su terapia no necesita saber de leyes, ¿sí? Porque realmente no es algo que le sea, o sea, ahí sí él tiene que siempre buscar al experto y el abogado es el que te va a dar la orientación en, ¿sí? Pero en el campo de la conciliación y la mediación, en derecho, el abogado tiene que ser experto en la norma, tiene que conocer el debido proceso, tiene que tener un conocimiento específico en su disciplina para poder orientar. Pero también necesita saber de las emociones, también necesita saber de contención, también necesita saber de asertividad, o debería, más bien, también debería saber de. Porque, vuelvo y les digo, este es un tema que a veces como que nos choca, ¿sí? Bueno, yo sé que a ustedes tal vez no, pero acá al menos sí hemos encontrado mucha resistencia porque siempre la postura es, no, yo no debería, para eso está el psicólogo, yo no tengo que asumir eso. Y volvemos al punto de, no es que vayamos a representar perdona, a reemplazar la figura de la psicología o de la psicoterapia, pero sí es lograr entender que hay conocimientos básicos desde la psicología que yo debo reconocer desde mi rol como mediador para generar pues un proceso de atención adecuado. Reconocen la aproximación entre las intervenciones en la medida en la que los resultados exitosos en ambas traen cambios de conducta, pensamiento y perciben que la mediación produce también a efectos terapéuticos, por ejemplo, disminuye la ansiedad y repulsa en relación a las situaciones o personas. Entonces, dos cosas importantes. La primera, tanto la psicoterapia como la mediación genera cambios de conductas y de pensamientos. Y eso es una cosa que es absolutamente importante tenerlas en claro. La idea es que a partir de las soluciones puestas en el acta de conciliación, en el acta de mediación, en donde las partes asumen unas obligaciones de hacer, pues hay cambios conductuales, ¿no? Que a su vez deben estar motivados por cambios en el pensamiento en donde lograron comprender la necesidad del otro y obligarse a para darle respuesta y solución a un conflicto que han planteado. Y eso de alguna manera también es algo que se ejecuta desde los espacios de psicoterapia, como con ese acompañamiento que el terapeuta le realiza a su paciente o cliente en medio de ese vínculo terapéutico para lograr que él haga esos mismos cambios conductuales. Entonces, de alguna manera, es como si lográsemos entender que en los espacios terapéuticos hay una conciliación, pero es una conciliación intrapersonal, ¿cierto? O sea, yo me estoy conciliando conmigo y yo genero cambios conductuales y de pensamiento conmigo, ¿sí? En cambio, en los espacios de mediación, esa compañía del mediador y del conciliador logra que las partes generen cambios de pensamientos y conductuales
entre ellos para darle fin o solución a un conflicto, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, hay un campo que es el campo que vamos como a darle apertura en la próxima clase, como con mayor énfasis, y es cómo lograr entender los efectos terapéuticos que pueden llegar a tener los espacios propios de las dinámicas jurídicas. Entonces, está científicamente determinado o documentado que las posibilidades de darle solución a los conflictos y de acceder eficientemente a la justicia nos ayuda, por ejemplo, a disminuir la ansiedad y genera las relaciones entre las personas y digamos, las situaciones propias del conflicto. Estos autores, sin embargo, al reconocer todo esto, también al escribir sobre los cambios cognitivos que una mediación puede proporcionar a las personas, dejan claro que el mediador no es un psicólogo y que sus actuaciones son esencialmente distintas. Y eso no está en discusión, ¿sí? Mientras que al segundo le cabe el trabajo con la reorganización de la dinámica interpersonal, al primero le corresponde negociar acuerdos en cuestiones específicas de desentendimientos. Eso es lo que les decía. Hay como una conciliación interior que es la que adelanta el psicólogo y la función del mediador está más orientado al acompañamiento en las dinámicas de conflicto. Entonces, las emociones desempeñan un papel fundamental en los procesos de mediación y la conciliación en el campo del derecho. Y eso tampoco lo vamos a discutir, ¿sí? Y a pesar de que no nos reconozcamos como psicólogos y mucho menos como psicoterapeutas, ¿cierto? Que son los psicólogos clínicos que hacen ese tipo de atención en donde resuelven los conflictos internos, pues lo cierto es que sí tenemos que lograr entender cómo los principios básicos, desde aprender a ver cuáles emociones están cargadas en esa mesa y aprender a ver cómo podemos responder adecuadamente a esas emociones para generar un espacio adecuado de mediación y conciliación, pues es importante entendernos como un poco más abiertos de mente para darle apertura a esos conocimientos propios de la psicología que mejoren nuestra praxis. Aunque estos procesos a menudo se basan en principios legales y relacionales, las emociones de las partes involucradas pueden influir significativamente en el resultado y en la efectividad de la resolución de conflictos. Entonces, una de esas formas eficientes, pues es precisamente la resolución de conflictos constructiva, en donde pues las emociones pueden ser tanto obstáculos como facilitadores en la gestión de los conflictos. Si se gestionan adecuadamente, las emociones pueden ser canalizadas de manera constructiva para ayudar a las partes a comprender sus necesidades subyacentes y a encontrar soluciones que satisfagan sus intereses, ¿sí? Es decir, es aprender a reconocer las emociones no como un enemigo del diálogo, de la mediación, ¿sí? Sino aprender a utilizarlas de manera mucho más adecuada en esos espacios de conciliación. Y aquí es importante de alguna manera volver a comentar, ¿cierto? Sobre lo que es la victimización, porque a partir de esa situación, de esa afectación generada pues en el sujeto que se entiende de alguna parte lesionado o lesionada, pues se da apertura a una afectación emocional que tiene una cantidad de respuestas que hay que reconocer por varias razones. Entonces, bueno, hemos ya conversado sobre los 3 tipos de victimización. ¿No? ¿Todavía no? No, maestra. Bueno, ¿alguien conoce los 3 tipos de victimización que existen? No los han escuchado, listo. Bueno, entonces, mire, los abogados necesariamente deberíamos saber lo que el proceso de victimización es y cuáles son cada uno de sus 3 tipos o sus formas de representación, por varios elementos. No porque únicamente tal vez el rol de víctima se asocie específicamente con el campo del derecho penal, ¿cierto? Que es desde donde ubicamos específicamente a una víctima dentro del proceso, sino porque socialmente las dinámicas jurídicas sí están inmersas en un reconocimiento social de victimización, ¿cierto? O sea,
digamos que uno, víctima es un rol no pedido, ¿cierto? O sea, nadie es víctima por elección, ese es un rol que se le impone a alguien a partir de la comisión de una actuación que le genera esa afectación, ¿sí? Y cuando una persona se entiende como víctima, sufre de algo que se llama la victimización, que es esencialmente el daño o la afectación, sobre todo psicológica, ¿sí? Física y psicológica, que puede llegar a tener ese sujeto al que se le impone esa situación de víctima, eh, bueno, en un contexto específico, ¿no? Vuelvo y les digo, a pesar de que se asocie mucho al derecho penal, hay que tener en cuenta que desde las dinámicas sociales hay muchas víctimas, ¿sí? Que incluso nunca logran acceder a la justicia porque a veces ni siquiera denuncian, ¿sí? O sea, hablemos, por ejemplo, de cifras de violencia intrafamiliar, ¿sí? La violencia intrafamiliar es un fenómeno que no es denunciable en su 100%. O bueno, que no es denunciado, más bien, porque sí es denunciable, pero no todas las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar denuncian, es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué sucede? En ese daño, en esa afectación física y emocional que puede llegar a implicar el hecho de asumir ese rol de víctima, pueden generarse 3 niveles de victimización. Y esos 3 niveles de victimización están orientados sobre todo a la afectación psicológica que genera ese rol impuesto de víctima. Entonces, el primer nivel es el nivel de la victimización primaria. Y esa victimización primaria hace referencia a las personas que son directamente afectadas por un evento traumático o delictivo. Y fíjense en que aquí ya empieza a hablarnos de eventos traumáticos, ¿sí? Entonces ya no únicamente estamos hablando del rol de víctima neto dentro del derecho penal, sino de cómo los eventos traumáticos o los eventos delictivos nos pueden generar un proceso de victimización primaria, que es cuando esencialmente yo me siento afectado directamente por un sujeto B, ¿cierto? Una otra persona, otro gente, que me ha impuesto una situación que me daña, que me lesiona, ¿sí? Entonces, la victimización primaria es la que se genera directamente entre las partes. Entonces, aquí yo tengo a fulanito y aquí tenemos a sutanita, ¿cierto? Entonces, fulanito es un violador, por ejemplo, ¿sí? Sutanita es la víctima de la violación, ¿sí? Entonces, la victimización directa es cuando este sujeto A accede carnalmente a este sujeto B, ¿sí? Entonces, ese daño que él le ocasiona al agredirla sexualmente es lo que se denomina victimización primaria, ¿sí? Y eso evidentemente, es que él la haya accedido carnalmente, porque va a generar una cantidad de afectaciones psicológicas que van a generar lesiones, ¿cierto? Las lesiones desde el ámbito de la psicología, sobre todo desde la victimología, las lesiones o los daños psicológicos pueden reconocerse de 2 formas. Las lesiones psíquicas, que son las que aparecen en el momento, ¿no? Entonces, ese estado como de embotamiento, que es cuando la persona como que no logra pensar en nada, sí está como súper confundida, los pensamientos rumiantes, que es cuando yo no logro dejar de pensar en algo, entonces todo el tiempo estoy pensando en eso que me sucedió. Puede que ella, por ejemplo, se aísle socialmente, puede que empiece a tener dificultades en sus relaciones intrapersonales, interpersonales, puede que tenga alteraciones en su sueño, alteraciones en su estado de ánimo, alteraciones en su alimentación por esos días. Y todo eso que se genere por esos días es algo lo que se le denomina una lesión psíquica. Pero también pasa también en el contexto del daño psicológico que pues esta persona que fue víctima, si de pronto no recibe la atención adecuada, si no tiene una red de apoyo y si además de pronto es víctima de los otros niveles de victimización, pues ya no únicamente tenga una lesión, sino que tenga también una secuela. Y las secuelas psicológicas son las que perduran en el tiempo. Es decir, de la teoría de la psicología existe un concepto general, que es el concepto del daño psicológico, y ese concepto de daño se divide en 2, lesiones y secuelas.
Las lesiones son las que se generan en el instante, ¿cierto? O las que se generan como en los tiempos cercanos a la situación específica, que dañan, que afectan, eh, como las dinámicas y las áreas de la persona, cómo se relaciona con el entorno, cómo se relaciona con ella, cómo rinde en su trabajo, cómo rinde en su escuela, ¿sí? Esas son las lesiones. Y las secuelas son aquellas que permanecen en el tiempo, a pesar de que de pronto buscamos cómo ayudarla o no tuvo su red, o la tuvo pero no fue eficiente, o se generaron algún otro tipo de situaciones que pues hicieron que se mantuviera la afectación psicológica, que es lo que, por ejemplo, pasa cuando conocemos a alguien que tiene un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? El trastorno de estrés postraumático es una psicopatología que tiene una amplitud muchísimo más severa que pues una, qué sé yo, ansiedad como efecto en los días posteriores a un evento traumático. Pero básicamente, y volviendo aquí, esto era como un paréntesis, ¿cierto? Volviendo al tema de lo que es la victimización primaria es cuando este sujeto A afecta directamente a B, ¿sí? Entonces, el ladrón que ataca a su víctima, el violador que accede a su víctima, el secuestrador que ejerce esa acción específica contra su víctima. Ese daño directo que le genera el victimario, el sujeto activo del delito, a su sujeto pasivo, es la victimización primaria, ¿vale? Pero pasa que ese daño o esa afectación puede que ocasionalmente no se quede ahí, porque hay otros niveles de victimización, que básicamente es como, hagan de cuenta que eso es como un faro de luz, ¿no? Entonces, un arito de luz. Entonces, hay una victimización primaria que genera un daño en un nivel acá. Y los otros niveles de victimización hacen que eso se vaya ampliando, como que se vaya haciendo un poco más fuerte esa afectación que arranca desde el céntrico, ¿no? Como que se va ampliando. Entonces, la victimización secundaria es aquella que se genera o se produce cuando personas aquí que nos dice, personas cercanas a la víctima primaria también se ven afectadas. Ok, bueno, esta parte hay que actualizarla. La victimización secundaria tiene que ver, y por favor guíense más bien es por la imagen. La victimización secundaria tiene que ver con las afectaciones psicológicas que se le generan a la víctima en los procesos de atención institucional. Es decir, es cuando el Estado que está encargado de brindarle el cuidado a los derechos, de salvaguardar sus garantías de derecho, eh, pues en ocasiones por imprudencia o a veces por mala praxis, en lugar de ayudar, lo que hace es aumentar el daño. Entonces vamos a volver al caso de A, que es el violador, contra B, ¿cierto? Entonces A accede carnalmente a B y A se va, ¿sí? Puede que este sujeto, esta señorita ni siquiera lo vuelva a ver nunca jamás en la vida. Ella desaparece del plan. Entonces, esta muchachita que acaba de ser violada, ¿sí? Un delito sumamente complejo en términos de las demandas emocionales que ello tiene, pues decide ir a la policía para denunciar la situación, ¿sí? O aquí en Colombia, por ejemplo, uno acude a una unidad que se llama el CAIVAS, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, y allá pues va a colocar su denuncia. Y vamos a suponer que ella cuando llega se encuentra con una persona parca, mm, poco empática, que la recibe con un ¿qué necesita? ¿Sí? Y ella le dice, quiero colocar una denuncia por una violación. Y su respuesta es, siéntese ahí y espere su turno, por favor. ¿Sí? Entonces sale al rato y le dice, qué pena, ya no la podemos atender porque ya se acabaron los fichos de la mañana. Entonces, tiene que llegar en la tarde antes de las 2 para poderle recibir el denuncio. Los hechos fueron, digamos que usted es la víctima directa de los hechos. Le dice, sí. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer la recepción un poco más ágil, pero yo no le puedo prometer nada, tiene que llegar temprano. ¿Cómo se estará sintiendo esta señorita? Pues está sintiéndose mal y es como sí lo habíamos comentado en alguna clase o en otra clase, me acuerdo, no con usted o no me acuerdo si en esta maestría,
pues es la revictimización, ¿no? Yo lo había visto, no ¿Mm? sabía que era un tipo de victimización, pero sí había escuchado yo la revictimización y ahora entiendo que es la victimización secundaria, que es el Secundaria. hecho de que cada que la interroga el doctor, el juez, el perito, pues ella vuelve a vivir esa experiencia al describirla. Entonces, al Claro, describirla emocionalmente, se traslada a esa situación y vuelve a vivir eso. Entonces, es un daño psicológico la revictimización, ¿no? Porque la hacen que vuelva a sufrir la misma situación varias veces, ya que llega el doctor o llega con la policía. Oye, ¿qué pasó? Pues esto. Y luego, pues te voy a mandar por el médico y el médico otra vez y luego te voy a mandar con el psicólogo y luego la cuestionan y la cuestionan por todos lados y eso es también de las cosas que se trata o que se protege con esta ley de víctima, ¿no? En las víctimas, claro, de tratar de no revictimizarlas, sino solo en las cuestiones, o sea, cuestionarla en no todo el tiempo, sino, y más en esos delitos, como tú dices, el de violación, que es muy grave o muy sensible la situación, de tratar de no, pues, llegar al resultado con más rápido, no hacer tanta vuelta de preguntar y preguntar y preguntar por todos lados, ¿no? O sea, sino exacto. tratar con mucho cuidado esa situación. Pero fíjate, gracias, Monse. Fíjate que si bien es cierto, la victimización secundaria tiene que ver con la afectación que el sujeto puede llegar a tener por la necesidad de relatar nuevamente ante pues las autoridades judiciales, de salud, policiales, su situación y ello le hace, digamos, evocar su situación traumática. Lo cierto es que también pasa que en ocasiones, a partir de la forma, de la postura, de la actitud de quien atiende, no únicamente el tema como que se debe evocar, sino que además lesiona, ¿sí? Porque vuelvo y les digo, ¿qué pasa si no va a ser nunca lo mismo que a mí, por ejemplo, alguien me diga, lamento profundamente la situación por la que acabas de vivir? Y de verdad, nosotros queremos hacer todo lo posible por ayudarte. Es muy difícil para ti, lo sé, pero para nosotros es absolutamente necesario tener toda la información detallada de los hechos. Entonces yo voy a pedirte que por favor trates de recordar lo que pasó y trates de contarme con el mayor detalle posible la situación tal cual como sucedió. De nuevo te digo que yo sé que es difícil, no voy a decirte que te entiendo porque creería que es irrespetuoso, tu dolor es infinito, pero nosotros no queremos hacer nada distinto a ayudarte y queremos hacer justicia. Entonces, tómate tu tiempo, vamos con calma y tú me vas conversando qué fue lo que pasó. ¿Sí? Uno, escenario uno. Escenario número dos. Usted, por favor, siga, se sienta ahí. Nombre, deme su cédula, ¿sí? Entonces, si digitamos. ¿Cuándo fueron los hechos? Ok, ¿y me puede indicar lo que recuerda sobre las características del victimario? Ok, y sigo digitando y puede que ni siquiera esté mirando a la persona. Indíqueme, por favor, lo que recuerda sobre los hechos. Ok, la violación fue solamente, y a veces las preguntas están así, o sea, uno le escucha, ¿la violación fue únicamente vaginal o también fue anal? ¿Y utilizó algo diferente a su miembro viril o utilizó algo más? Y así, ¿no? Y con el teclado a toda y la persona ahí sentada, evocando una cantidad de recuerdos supremamente traumáticos y lesivos. Entonces yo les pregunto, en ese escenario uno y en ese escenario 2, ¿hay diferencia? No te escucho, Monse. Que sí hay diferencia y es mucha la diferencia porque en una ella se siente entendida, comprendida y es como decía, o sea, la forma en la que o como tú lo mencionas, la forma en la que se hacen las investigaciones o el interrogatorio, que muchas veces a veces se sienten cuestionadas o no se sienten entendidas y como tú dijiste así, no, como si fueran chilaquiles, ¿no? Una torta, o que deme lo que sea, Claro, ¿no? O sea, es una situación muy importante. O Y no sea, hay como tú dices, empatía. no, el sentir, como tú dijiste cero la primera vez, empatía. pues ella se sintió entendida, acercada, como con empatía. En la otra, pues como si fuera un problema más X que le pasa a cualquiera y que
y hasta se puede sentir ella cuestionada, ¿no? En Total, lugar de comprendida. total. Entonces, fíjense que esa es una reflexión absolutamente necesaria. Y acá también se ha encontrado mucha resistencia porque cada vez que de pronto conversamos este tipo de temas con empleados, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación, acá, que allá creo que sería el Ministerio Público, encontramos situaciones como que, pero es que nosotros tenemos muchos casos por atender, la carga laboral es amplísima, pero yo de verdad me pregunto, carajo, ¿será que de verdad cuesta mucho? Fíjense que fueron dos escenarios planteados, ¿sí? Hacer ese intro, que yo no me gasté más de 2 minutos haciéndolo, ¿sí? O sea, de verdad va a hacer que mi estrés laboral se acabe, ¿sí? Se elimine, se suprima, o que yo esté yendo en contra del debido proceso porque simplemente logro de alguna manera empatizar con la persona a la que estoy entendiendo. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo no logro todavía comprender cuál es la contrariedad entre esa postura empática a la hora de generar atención. Y pareciera que el ejemplo es exagerado, pero lo cierto es que eso sí pasa, ¿sí? Lo cierto es que, claro, tal vez con ese tipo de delitos la gente a veces tiende, y lo coloco muy entre comillas, porque yo me acuerdo una vez que yo ingresé a, a la oficina precisamente del CAIBAS y estaba una señora preguntando por el estado del proceso en donde la víctima era su hija, ¿sí? O sea, su hija había sido víctima de agresión sexual. Y estaba el secretario del despacho con el código en la mano hablándole así. Mire, lea, si usted no sabe leer, ahí qué dice, hablándole así, ¿no? O sea, como en ese nivel de, y yo me quedé como, que, Dios santo, o sea, sí, yo entiendo el estrés, entiendo la Es, carga laboral, entiendo, todo eso lo entiendo, pero evidentemente la forma en la que se está ejecutando el proceso no es la mejor y eso sí daña, vuelvo y digo, mira, aquí ya está ella sola, este sujeto que es el que le hizo el daño ya no está, ya no la acompaña, ya no le está haciendo nada, pero ella se sigue sintiendo mal y se siente incluso lo que dice Monse, se siente incluso peor, porque la forma en la que están atendiendo, si la mala praxis en la que se está generando esa atención, pues está aumentando el daño. Entonces, si bien es cierto, y esta es una reflexión importante, la victimización secundaria de alguna manera es no necesaria, sino, esto tiene otro nombre, es, ay, no, se me olvidó. No se puede eliminar, por así decirlo, ¿cierto? Siempre va a estar, sí podemos minimizarla, ¿sí? No se puede erradicar porque que la víctima piense, evoque, recuerde, para darnos su versión de los hechos, para entregarnos los elementos materiales probatorios, para someterse a los exámenes, por ejemplo, en el campo de los delitos sexuales, que requiere para digamos, la administración de justicia para recopilar todos los elementos materiales de prueba y evidencia física necesaria en la litis, pues eso va a costar y eso va a doler, ¿sí? Pero ese daño sí puede minimizarse si las partes encargadas, porque aquí hay una institucionalidad amplia, y vuelvo y les digo, céntrense más en la imagen porque esa definición está mal. En la imagen vemos a un médico, vemos a un policía, vemos a un juez, vemos a otro policía, a un investigador, y vamos a suponer que el otro es un perito. Y todos esencialmente pueden ser parte del proceso, ¿sí? Y si cada uno atiende de mala manera, ¿sí? No escucha, no es empático, no es asertivo, no da tiempos, pues no va a ser una cosa distinta a aumentar el daño. Y eso también pasa en los escenarios de mediación. Sí, entonces, si bien es cierto, ya me acordé la palabra, la victimización secundaria es inevitable, porque siempre ese proceso de evocación va a hacer un poco de daño, sí podemos minimizarla, sí podemos reducirla a partir de prácticas humanizadas en los contextos judiciales, ¿sí? En donde a partir, insisto, del reconocimiento de la sensibilidad y sobre todo de la vulnerabilidad del otro, pues podamos como comprender mejor cómo funciona pues esa dinámica de agresión. Por aquí, bueno, estaba viendo el chat, pero no hay preguntas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, ok. Bueno, y finalmente tenemos el nivel de la victimización terciaria. Y en la victimización terciaria, pues nos aparece el daño, perdón, el aumento del daño desde la presión del entorno, ¿no? Entonces, es como
desde fuera hay señalamientos. Entonces vamos a suponer, o nuevamente volvemos al ejemplo de esta chica, ¿cierto? Que fue violada. Y entonces se somete como a ese proceso de victimización secundaria porque la atienden de mala manera, porque no se sintió escuchada, porque se sintió poco cobijada por una institucionalidad que tenía el deber de garantizarle un debido proceso, de permitirle el acceso a la justicia y brindarle una atención saludable en medio de. Y vamos a suponer que, por ejemplo, ella, indignada porque recibió una mala atención, decide, por ejemplo, hacer una publicación en sus redes sociales respecto a eso, ¿sí? Entonces, tuve una situación, viví esto, fui a denunciar y tuve esta experiencia. Y estoy absolutamente segura que si esta chica, ¿cierto? En la vida real decidiese hacer algo como eso, pues probablemente va a haber una cantidad infinita de sujetos, hombres y mujeres, que van a decir, lo sentimos, esperamos que las cosas puedan resolverse, estamos contigo, no estás sola, eres una valiente, bueno, un montón de cosas bonitas. Y también tal vez van a aparecer una cantidad importante de sujetos que van a decir, y es que usted dónde estaba, y es que usted qué llevaba puesto, y es que quién sabe qué era lo que estaba buscando. Y es que se ponen a buscar lo que no se les ha perdido y luego se quejan porque les pasan ese tipo de cosas. Bueno, hay una cantidad infinita de afirmaciones, incluso muy estereotipadas, que también la van a empezar a cuestionar a ella y que también van a aumentar el daño, ¿sí? Eso son los niveles de victimización, ¿sí? O sea, es la forma en cómo a pesar de que ese rol de víctima se imponga por un sujeto único, ¿cierto? O unos sujetos en un momento único dan apertura a una afectación de carácter física y emocional que puede irse ampliando a medida en la que yo avanzo en un proceso ante el sistema, ¿sí? Entonces, insisto, victimización primaria, y bueno, aquí nos dicen, resumen, los niveles de victimización primaria, secundaria y terciaria, se refieren a cómo las personas pueden verse afectadas por eventos traumáticos o delictivos de manera directa o indirecta. Comprender los niveles es importante en el ámbito de la atención a víctimas y en la prestación de los servicios de apoyo, ya que permite el abordaje de las necesidades de las personas en diferentes roles dentro de una situación traumática. Entonces, por ejemplo, quienes hacen o generan acciones de intervención en mediación de justicia restaurativa, todo lo que tenga que ver con ámbitos penales, pues es absolutamente importante que tengan claro desde la psique, ¿cierto? Desde la afectación emocional, cómo esa situación, insisto, impuesta de víctima da apertura a todo este espacio de la victimización, teniendo claro que en este primer nivel, pues es donde tenemos al sujeto victimario, sujeto activo de la conducta, victimización secundaria, que es donde nosotros podemos vernos inmersos, ¿sí? Porque ocasionalmente nosotros, desde nuestros roles, pudiésemos también aumentar esa afectación que se ha generado en este espacio primario. Y la victimización terciaria, que es la que aparece pues como en esas redes o esos señalamientos sociales en donde pues hay una amplificación, por así decirlo, de cómo la persona está vivenciando su dolor. Y aquí yo les hago una pregunta que me gustaría pues que de pronto las personas que quisieran tomar el uso de la palabra pues nos contestaran y quienes no, de pronto nos colocaran sus respuestas en el chat. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del servidor público, cierto? O de quien le permite ese acceso a la justicia en torno a este reconocimiento, ¿sí? O sea, ¿qué me toca a mí como servidor público? ¿Qué me toca a mí como persona que estoy mediando ese ejercicio de acceso a la justicia en ese entendido de lo que son los niveles de victimización? ¿Qué puedo yo hacer? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos desde nuestros roles en torno a esos conocimientos o a esos reconocimientos de lo que son los niveles de victimización? ¿Qué piensan? Pasa la bola de heno. Dinos, Monse. Pues
Lo que tú nos comentaste, ¿cuál es nuestra responsabilidad como servidor público? Pues tener prácticas humanizadas, ¿no? Tener este trato asertivo, empático y finalmente, como lo mencionas tú, ponernos la camiseta y como todo de que, bueno, hay veces que estamos con el estrés a todo lo que da y con la carga de trabajo que tenemos, pero finalmente dar siempre ese trato humanizado para que la situación no caer en no ser empático, porque ya cuando vemos, bueno, estoy en la materia penal, yo no, pero hay gente, ¿no? Entonces es que para nosotros ya es súper común ver homicidios, ver violaciones y todo, y de repente tú platicas con alguien que ve penal y tú dices, ay, no, es que este caso me impresiona, ay, no, pero es que yo ya estoy acostumbrada porque veo todo eso, que no se nos quite esa costumbre, o sea, que no se nos haga costumbre el asombro o el cuidado de esa situación porque ya es algo cotidiano, ¿no? Total. No porque para nosotros ya no sea algo que nos llame tanto la atención porque es el pan de cada día, no le demos la importancia que es en virtud de que, bueno, para esa persona que llegó a contártelo, que llegó a denunciar el delito, que llegó a hacer pues a lo mejor es su primera vez, o bueno, igual no fuera su primera vez, es muy importante lo que le pasó. Entonces, tenemos que darle esa importancia como si fuera la primera vez que nosotros vemos ese asunto y tratarlo con esas prácticas humanizadas para no caer en estas cuestiones de la práctica que tú mencionabas, de ser cero empático, cero asertivo y en lugar de apoyar a que sea menos dolorosa esa situación, pues cuestionarle que seamos al contrario también, ellos sean víctimas de nosotros en nuestro actuar, ¿no? Gracias, Monse. Creo que tu reflexión es muy importante por muchas cosas. La primera porque en efecto siento yo que solemos caer en ese error, ¿no? De normalizar lo que no es normal, de normalizar este tipo de situaciones lesivas, traumáticas, dañinas, que bueno, en el ejemplo que puse, pues es de una situación bien compleja, pero pues realmente lo que siempre sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso de separación, pues puede que para nosotros sea un número más en esa lista de procesos que tengo que mediar, pero para ese par de personas que se acercan, pues es la ruptura de una dinámica de pareja, de un proyecto de vida compartidos que les está cambiando la vida a todas las partes implicadas, ¿sí? Entonces yo no puedo partir de ese reconocimiento egoísta en donde pues es un número más en mi trabajo y olvidarme de que esa situación para esas personas involucradas sí tiene una afectación importante, unas tal vez más que otras, pero tiene una afectación, ¿sí? Y entonces aquí, y vuelve, yo les decía al principio de la clase que esto le va a dar apertura al tema de la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar sobre la justicia terapéutica. La justicia terapéutica reconoce precisamente eso, ¿no? Esa condición de vulnerabilidad del ser, ¿sí? Que tal vez no es muy común en las percepciones de los ámbitos judiciales, porque cuando hablamos de humanización, y Monse hablaba de esas prácticas humanizadas, si ustedes buscan humanización, lo primero que les va a salir es humanización en escenarios de salud, humanización del servicio de salud, humanización hospitalaria, que es donde primero empezó a hablarse de la humanización, ¿cierto? Porque ese fue otro entorno, o es otro entorno, sigue siendo otro entorno en donde se ha dificultado mucho reconocer la vulnerabilidad. Entonces, claro, está la enfermera que atiende 20, 30, hasta 40 pacientes en un día y para ella pues sus pacientes son un número más y puede que llegue con el traumatismo, con la herida, con la situación X y para eso, y eso sea una situación muy complicada para el paciente en específico, pero para ella en algún punto puede ser un número más, ¿no? Entonces, esa dinámica fue lo que abrió los espacios de discusión para hablar de la necesidad de humanizar los servicios jurídicos y hoy en día es lo que permite también entender, perdón, los servicios de salud y hoy en día también es ese reconocimiento de la vulnerabilidad lo que abre la discusión sobre la necesidad de humanizar los servicios jurídicos, porque hay que entender que esa persona que acude al sistema de justicia es porque tiene una situación que le está afectando sus derechos porque tiene una situación de vulneración, ¿sí?
y hay que verlo como tal. Entonces, a pesar de que nuestra dinámica cotidiana sea pues verificar procesos, atender procesos y dar resultados en torno al trabajo, pues yo no puedo nunca normalizar como esas experiencias y vivencias complejas del otro e incluso vivencias traumáticas del otro, simplemente pues porque ese sea mi trabajo y dejar del lado todo lo que pues yo debo hacer al nivel incluso, tal como lo decía Monse, y era la reflexión que le quería a la que llegáramos, que incluso yo puedo convertirme en alguien más que aumenta el daño, ¿no? Entonces, no únicamente no le ayudo ni le genero bienestar, que sí podría brindarle bienestar a pesar de que yo no fuese un psicólogo, pero sí pudiera yo brindarle un poco de bienestar, sino que contrario a eso, lo que hago es terminar pues como de causar como daño. Por acá, José Alfredo nos colocaba como, supongo yo que es como reconocer los derechos humanos de las personas, sus principios fundamentales. Isis nos pone ser muy respetuosos con el dolor y el sentimiento de las otras personas, tener empatía, ser amables, estudiar a fondo cada asunto que nos toque resolver, conocer todo lo relacionado con el tema de víctimas y valorar todo lo que tenemos para apoyar. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Alguien más quiere darnos su apreciación sobre cuáles vendrían siendo esos roles o esas posibilidades que tenemos, perdón, para generar? Sí, maestra, que la responsabilidad en tu caso del servidor público pues es muy alta, sobre todo porque, por ejemplo, en ese ejemplo que usted ponía, eh, debemos ser como muy sensibles como servidores públicos, muy sensibles porque la persona está en un estado de vulnerabilidad. Ujú. Entonces, como que es muy difícil para esa persona. Entonces, como servidor público, pues bueno, de alguna manera es como ser más humanistas en ese sentido, más sensibles. Y sobre todo, ¿por qué? Porque de alguna manera le vamos también como creando esa confianza para poder a lo mejor denunciar. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces ya no quieren denunciar precisamente por la tarea a veces fatal que tiene el servidor público, ¿no? De no atender bien a las víctimas. Y pues bueno, y creo que se genera como un rechazo hacia la institución Sí. en la que se encuentre, ya sea ante una agencia del Ministerio Público o ante el mismo Poder Judicial, o sea, sí ser como muy responsables como servidores públicos. Sí, 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 estoy muy de acuerdo contigo en la medida de darnos cuenta que este tipo de prácticas también son una afectación directa a la percepción de la institucionalidad, ¿no? Entonces, a veces este tipo de tratos hacen que las personas, tal cual como lo mencionaba Oli, se incluso cohíban de acudir a instancias judiciales porque saben que no van a tener respuestas ni eficientes en términos de resultados jurídicos, ni tampoco de bienestar en términos de pues el dolor por el que están viviendo. Licenciada María, cuéntenos. Creo que nada más agregaría el no tomar partido. No, ir por un lado o al otro de las partes. Nada más es lo único que me gustaría agregar. Y es un comentario absolutamente valioso, ¿no? Porque de hecho creo que parte de las críticas que han logrado tener posturas como la humanización y la justicia terapéutica tienen que ver con el momento en el cual pues esa prestación del servicio humanizado puede convertirse en una barrera para la objetividad como parte de la necesidad del debido proceso, ¿no? Y entonces aquí es absolutamente importante reconocer que uno de los principios tanto de la atención humanizada en escenarios judiciales y jurídicos como los principios también de la justicia terapéutica tienen que ver con el debido proceso y la objetividad. Es decir, si bien es cierto, yo debo buscar estrategias para generar un trato que reconoce la sensibilidad del ser,
lo cierto es que yo también tengo que tener la suficiente capacidad para mantener la objetividad en el trato que ejecuto. Y esto es aún más complejo, por ejemplo, en quienes tienen labores como peritos, por ejemplo, en la fiscalía, ¿sí? Entonces, dentro de la fiscalía, que para ustedes sería el Ministerio Público, peritos públicos, ¿sí? Parte del sistema, pues obviamente su atención tiene que ser muy humanizada, pero también su labor de peritos incluso les requiere que sean escépticos con las dinámicas narrativas de sus testigos y eso no puede desvirtuarse en ningún momento. Entonces, gracias María por tu agregado, porque sí es muy importante dejar claro y hay que tener claro que aquí volvemos al tema que no son antagónicos, ¿no? O sea, no hay una contrariedad en, en dar un servicio, incluso Isis mencionó el tema de la amabilidad. Es que es eso, ¿sí? O sea, y ser amable no me va a quitar la objetividad. Ser empático no me va a limitar la capacidad para mantenerme neutro en mi quehacer. Y además, y aquí sí hago como una pausa, está el tema del daño vicario. No sé si ustedes han escuchado ese tema, pero el daño vicario es una afectación psicológica que se le, digamos que recae sobre el funcionario, ¿cierto? Que está inmerso en dinámicas laborales que son altamente traumáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los funcionarios encargados de prestar servicios en contextos como delitos sexuales, ¿sí? Entonces, el investigador que tiene que estar revisando videos, recopilando evidencia, el perito forense encargado de tomar entrevistas de niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia sexual, ocasionalmente pueden también verse afectados desde algo que se denomina el daño vicario y es allí donde es importante que, si bien es cierto, tener empatía con el proceso, perdón, tener empatía con las partes es importante, también hay que mantener como una delgada línea, no, mentiras, no es una línea delgada, hay que mantener como una postura que me mantenga también neutro y objetivo frente al proceso, uno, y dos, pues también buscar espacios en donde yo pueda canalizar esas emociones, hablando específicamente del daño vicario, en donde hay situaciones muy, muy demandantes emocionalmente en mi entorno, que me permitan pues como canalizar todas esas emociones, cargas, experiencias narrativas, ¿sí? Que son muy agotadoras emocionalmente hablando. Brindar terapia, por ejemplo, hablando otra vez de los espacios terapéuticos, es muy desgastante, ¿sí? O sea, después de un espacio de acompañamiento terapéutico, uno puede sentir que corrió 10 kilómetros, ¿sí? O sea, porque el desgaste emocional genera pues un impacto físico también que hay que saber llevar. Y yo digo, eso también puede llegar a generarse en esos espacios cotidianos de atención de delitos fuertes, por ejemplo, y ahí es importante tanto lo que tú decías, María, de mantener la objetividad, la neutralidad y siempre ser garantes del debido proceso y también de buscar estrategias que nos permitan un autocuidado eficiente, pues, de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu aporte, de verdad. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? No. Bueno, como les decía, la próxima clase, Dios mediante, vamos a revisar lo que tenga que ver con justicia terapéutica y pues desde el ámbito de lo psicológico también cómo ello tiene un impacto en las partes que se ven implicadas y que tener en cuenta desde ese rol del servidor que ofrece y acompaña esos espacios de tanto de resolución de conflictos desde el lado de los métodos como pues del procedimiento ordinario en los que también puede aplicarse la justicia terapéutica. Entonces, por favor, échenle una leidita al tema de lo que es la justicia terapéutica. No es un tema muy viejo, la verdad, al contrario, es un tema joven. Entonces busquen un poco los conceptos de qué se trata, cuáles son sus principios, para poder como conversar un poquito la próxima semana sobre ello. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna, ¿No? ¿Todo en maestra. orden?
Bueno, como siempre es un gusto verlos y acompañarlos. Les deseo que tengan una muy bonita noche y una feliz semana. Cuídense mucho y nos vemos entonces el otro miércoles. Gracias, maestra. Gracias, Muchas maestra. gracias, maestra. Que estén Buenas bien. noches. Chaito. Maestra. Vale, bye. Buenas noches a todos.